la verdad que se vive bien. En verano bien, tranquilos, pero ya en invierno ya se pasa de tranquilidad. Existe un lugar en España con una extensión que dobla la de toda Bélgica, con una densidad de población de apenas 7 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la de la Laponia o las Highlands escocesas. La conocida como Laponia española va del sur de Burgos a Cuenca, llegando a adentrarse en Castellón. Mientras que su homónimo del norte es un referente mundial en desarrollo social, la Laponia española se encamina a la muerte biológica dentro de tan solo 15 años. En este viaje en bicicleta recorreremos la zona cero de esta región, uniendo pintorescos pueblos a través de senderos y caminos que atraviesan sus sistemas montañosos, en una ruta de 680 kilómetros y 13.000 metros de desnivel acumulado. Partimos de Teruel, viajamos por la Sierra de Albarracín, después entramos en el Parque Natural del Alto Tajo, pasamos a la Serranía de Cuenca y luego pasamos a la zona de la Sierra de Jabalambe, la Sierra de Gúdar, y volvemos a entrar en la ciudad de Teruel. Lo que se ha venido denominando la zona cero de este problema son esta zona de montes universales, Sierra de Gúdar, Sierra de Jabalambre, que es justo lo que recorre esta zona, las zonas de montaña de esta zona más despoblada dentro de la zona despoblada, con lo cual es la zona cero de la despoblación, que se llama. Brutal, ¿no? A mí me ha encantado cómo ha quedado el tráiler, le he metido horas de curro porque no solamente es la edición, sino sobre todo lo que me cuesta es la creatividad, sentarme y decir, vale, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Eso me cuesta bastante. Pero bueno, si te ha gustado de verdad, por favor déjame un pepinaco ahí de comentario con tu valoración, porque lo agradezco muchísimo, quiero saber qué te ha parecido de verdad. Quédate hasta el final del vídeo porque se van a soltar un montón de bombas. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por no haber publicado todavía el vídeo de montañas vacías, porque desde que hice este viaje tenía algo grande pensado para grabar, para editar y hacer un buen videaco de esto, pero me acojona el hecho de hacer un documental más allá de los 20-30 minutos que a veces como muy largos he hecho. Y aquí quiero contar no solamente el viaje en bicicleta, sino también el viaje interior, contar la ruta, contar la problemática de esta región y dar tips. O sea, quiero que sea una bomba de documental de bikepacking, creo que es una referencia y eso generaba mucha presión en mí y ha hecho que me costara mucho eso que decía antes de tener creatividad para hacer el vídeo. Pero bueno, estoy en marcha, llevo ya más o menos la mitad del documental hecho y nada, simplemente eso, quería pedir disculpas porque lo he anunciado un montón de veces y todavía no lo he publicado, pero ha sido simplemente por eso, además de, bueno, ya sabéis que ha sido un año un poco complicado. Desde el último vídeo que publiqué de esta forma os comentaba pues que lo que ya sabéis, ¿no? Que ya el canal iba a llevar yo solo, pero hasta hace muy poquito no era algo que estuviera seguro. Entonces tampoco he querido crear mucho contenido, tampoco he podido, la verdad, porque no se puede viajar y no puedo crear contenido del que me gusta. Pero también es verdad que no sabía cómo iba a acabar todo esto y he querido ser un poco más tranquilo y tomarme las cosas con calma. Pero a partir de ahora quiero darle caña al canal. Muchos me decís que no me trabaje tanto los vídeos, que no haga tanta edición y tal, pero es que si no lo hago, eso no me va a motivar a hacer un vídeo grabándome simplemente con el móvil o con una GoPro que ahora mismo no tengo. No me va a motivar y sé que no lo voy a hacer. A mí me gusta trabajarme las cosas y hacerlas lo mejor posible, lo mejor que sé, aunque haga menos pero mejor calidad. Y creo que en parte al final también lo agradecéis vosotros. Buah, que me quedo sin saliva. No sé si estoy hablando muy rápido, pero estoy aquí escupiendo ahí. En fin, que es que estoy todo motivado y quiero transmitir la motivación que tengo por seguir con el proyecto y que se vea que esto va en serio. Sé que he publicado muy poquito en estos últimos meses y he dicho que no sabía si me iba a quedar yo el canal. Entonces ha sido un poco un proceso de transición hasta lo que va a ser a partir de ahora. Vienen cosas muy gordas porque tengo muchos planes para este 2021, a pesar de, bueno,
Me gustaría hacer viajes por toda España en plan bikepacking, hacer rutas de bikepacking de a lo mejor pues rollo montañas vacías, un poquito más cortas, no sé si más largas, documentarlas. El viaje en bicicleta va a ser, digamos, el vector, el vínculo con el viaje, la forma de hacerlo, la modalidad, pero quiero contar el viaje de una forma diferente, quiero hacer entrevistas a la gente lugareña, quiero probar comidas de los lugares, quiero mostrarlos todo eso desde el viaje que me aporta la bicicleta, ¿no? A esa velocidad, que creo que es la idónea. No va a ser un canal únicamente dedicado a los viajes en bicicleta, sino va a ser algo mucho más generalizado que creo que puede interesar a mucha más gente e incluso motivar a la gente que no le gusta la bicicleta, motivarla a hacer un viaje en bicicleta, porque ya habéis visto que yo estoy súper emocionado con este tema. Haciendo este tipo de viaje en bicicleta, de bikepacking, estás arriba, estás en la montaña, que es a mí lo que me encanta, es lo que echaba de menos en Cabo Norte. Bueno, yo soy autónomo, he estado trabajando este último año en diferentes cosas. Trabajaba con abejas, haciendo investigación con abejas, trabajaba ayudando a mis padres, y ahora un poco porque se me ha acabado la faena y aparte también porque me interesaba volver a volcarme el 100% o como mínimo el 90% de mi tiempo a este proyecto que es Viajar and Roll, que es lo que me gusta y es a lo que quiero dedicarle el tiempo y dedicarme profesionalmente. Y aquí es donde lanzo el primer bombazo, y es que he vuelto a abrir el canal de Patreon. Patreon es una plataforma que ayuda a los creadores de contenido a centrarse en eso, en crear contenido. Algunos pensáis que los youtubers ganamos muchísima pasta y vivimos de esto. La realidad es que solamente unos pocos privilegiados pueden vivir únicamente de YouTube, y bueno, ya sabéis, los vídeos que estoy haciendo no son vídeos que les dedique una horita, estos vídeos tienen un curro del copón. Y Patreon es una forma de que la gente que le interesa, que me apoya, que le gusta lo que hago, que le sirve, que le inspira, que le motiva, puede colaborar económicamente con el proyecto. De momento hay 3 niveles, con 2, con 5 y con 10 euros mensuales, en el que tienes acceso a diferentes cosas. Está todo escrito en la página web, en mi página, ya he puesto cada nivel a que tiene acceso. Pero también quiero involucrar mucho más a la gente que estáis ahí detrás, que os gusta lo que hago y que compartís mis aficiones. Dejo el enlace en la descripción del vídeo para que lo veáis, le echéis un vistazo y me comentéis también. He dejado una pequeña encuesta que es pública para que cualquier persona que entre y le apeteciera colaborar con todo esto, pues me diga, mira, pues a mí me interesaría, pero yo me interesa tener este tipo de contenido extra o exclusivo. No me gusta exclusivo pero bueno, de este tipo de contenido. Para los que no os interesa el contenido exclusivo y sí que os gustaría, pues si veis un vídeo que dice, mira, este vídeo me ha ido de lujo y creo que se merece esto, pues también tenéis el botón de PayPal, y tenéis el enlace también en la descripción de los vídeos para hacer una donación de lo que creáis oportuno. Y si estás en el caso de que te gusta lo que hago, pero no te apetece dar nada o no puedes económicamente, no hay ningún problema, porque yo voy a seguir creando el contenido principal, el contenido que yo sé que gusta, voy a seguir creándolo para YouTube, para que esté público y para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Pero sí que te pido, por favor, que compartas esta cuenta a primos, hermanos, familia, amigos, a todo el mundo, y yo creo que no hace falta que justifique el porqué. Sé que me van a llegar un montón de comentarios de gente de ya está buscando lo mismo, está vendido, no sé qué, no sé cuánto, bla 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 bla, pero esa gente no paga mis facturas, y creo que el 99% de la gente del canal sabe el trabajo que hay aquí detrás y valora lo que hay. El siguiente bombazo, sobre todo os va a interesar a vosotros, tanto las personas que estáis suscritas como los que estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos. Vuelve el viaje a Cabo Norte. Ya sabéis que hace unos 6 meses o así se borraron la mayoría de vídeos de este viaje, que consistió en salir de casa en Valencia, ir a Tarifa, al sur de Europa, y de Tarifa al norte de Europa, a Cabo Norte, en bicicleta, con nuestro perro Mus. Ya sabéis que ahora Eva y yo ya no estamos juntos, por eso creo que esto va a confundir mucho a la gente que venga nueva al canal, y aparte no sé si me va a castigar YouTube, porque ya castigó el canal por borrar vídeos. De hecho, ha dejado de mostrar todos los vídeos que hay en el canal, todo el resto de vídeos que se quedaron en el canal los ha dejado de mostrar, y eso pues ha sido un palo muy fuerte para Viajar and Roll. Y ahora no sé si me va a castigar por resubir contenido. De hecho, he preguntado a la plataforma, he preguntado a YouTube si me va a castigar por subir contenido que estuvo ya subido hace unos meses, y no saben contestarme, pero bueno, me da igual.
Creo que es un viaje que ha inspirado y ha motivado a muchísima gente a viajar en bicicleta, porque nos han llegado muchísimos emails, muchísimos comentarios de agradecimiento, y creo que es un viaje también que nos curramos muchísimo de la edición mientras viajábamos, además, que eso creo que tiene doble mérito. Está mal que lo diga yo, pero creo que es así, o sea, es que es la realidad. Voy a intentar subir 2 o 3 vídeos por semana para agilizar todo el proceso. Tampoco quiero subir todo de golpe porque si no va a ser una locura. Intentaré organizar lo mejor posible con la lista de reproducción, y cuando vaya a publicar el viaje de Montañas Vacías, el documental, pues os lo anunciaré. Pero sí que os digo que por favor os suscribáis y le deis a la campanita, porque si no YouTube no va a avisaros de los vídeos. Eso es una cosa que ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. YouTube está dejando de notificar cuando se suben vídeos, y eso es eso es un problema para el creador y para la persona que le interesa ver esos vídeos. Así que si te suscribes, dale a la campanita, activa las notificaciones, porque si no, no te va a avisar. En cuanto a Patreon, lo que he puesto ha sido simplemente 3 niveles. El primero es el birra nivel, que me invitas una cerveza al mes y tendrás acceso al contenido que se publique en Patreon, además de colaborar con todo este proyecto, porque quiero dejar claro que todo ese dinero que reciba, tanto de Patreon como de PayPal y demás, al final se va a repercutir sobre los vídeos que yo publique y sean gratuitamente para todo el mundo. En el segundo nivel vais a tener acceso a los vídeos de YouTube una semana antes de que se publiquen, y siempre que se pueda, y sin anuncios, y además acceso a todos los tracks de las rutas que he hecho. Eso quiere decir que ahí tenéis ya, ahora mismo, colgado todos los tracks de Cabo Norte, desde Tarifa hasta Cabo Norte, cada uno de los días. Simplemente me falta uno, que es el tercer día, que era de no sé qué hasta Sevilla. Pero bueno, que eso es fácil de encontrar. También tenéis los tracks de Montañas Vacías, desde Valencia y todo Montañas Vacías. Aquí quiero aclarar que los tracks de Montañas Vacías los tenéis gratuitamente, por si os interesa, en la página web montañasvacías.com. Pero en mis tracks tenéis toda la información de pues horas de pedaleo, velocidad, tiempo y todo este rollo. Son tracks que está con toda esa información, no los he limpiado. En el tercer nivel es el nivel mayor que hay ahora mismo, son 10 euros al mes, y tienes acceso a todo lo anterior, más contenido que voy a publicar exclusivo, proceso creativo, links de interés. Quiero tener una comunicación mucho más fluida con las personas que estén aquí, hacer un grupo de chat para hablar sobre temas que nos interese a todos los que estemos ahí, y poder ayudar un poco más personalmente. Simplemente pásate por la página, échale un vistazo, y espero veros por ahí, a cuantos más mejor, y si no, pues ya sabéis, tenéis la opción de PayPal o tenéis la opción simplemente de compartir este contenido, y con eso ya lo agradezco de corazón. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Ya sabéis, voy a ir publicando los vídeos de viaje a Cabo Norte. Suscríbete si no lo estás, y si lo estás, dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo y agarraos que vienen curvas. ¡Chao!